Hay casos que no se cierran. No porque los investigadores hayan perdido el interés, no porque los años hayan borrado las pruebas, sino porque algo en su interior, algo en la lógica misma de los hechos, parece resistirse activamente a ser explicado. Este es uno de ellos. El expediente que tiene usted frente a sus ojos, o que en este momento le estoy leyendo, si prefiere escuchar en lugar de ver, fue catalogado originalmente bajo el número de referencia SA 1948-0394 por las autoridades policiales del estado de Australia Meridional. Durante décadas permaneció en un armario metálico de color verde oliva, en una sala sin ventanas del Departamento de Investigación Criminal de Adelaida. Nadie lo pedía. Nadie lo reclamaba. Y, sin embargo, cada vez que alguien lo abría, por casualidad, por curiosidad, por error, sentía que algo dentro de él lo miraba de vuelta. El nombre oficial del caso es sobrio, casi burocrático: hombre no identificado, playa de Somerton, 1 de diciembre de 1948. Pero el mundo lo conoce de otra manera. Lo conoce por las dos palabras que se encontraron impresas en un pedacito de papel enrollado dentro de un bolsillo secreto de su ropa: Tamam Sud. Una frase en persa antiguo que proviene del poema épico Rubaiyat de Omar Khayyam. Una frase que, traducida al castellano, significa simplemente esto: ha terminado. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había muerto? ¿Qué mensaje quería dejar? ¿O qué mensaje alguien quería que dejase? Son preguntas que los mejores investigadores australianos, británicos y estadounidenses han intentado responder durante más de 75 años. Sin éxito. Lo que voy a contarles esta noche no es la historia oficial. La historia oficial no existe, porque nadie ha podido escribirla. Lo que voy a contarles es el relato más coherente que puede construirse a partir de los hechos conocidos, los documentos filtrados, los testimonios anónimos y las inferencias que se derivan de cada pieza de este rompecabezas. Un relato de ficción que se basa en hechos reales, que respeta la arquitectura de lo que ocurrió, pero que se atreve a imaginar lo que nadie pudo probar. Porque a veces, la única manera de aproximarse a la verdad es a través de una mentira muy bien construida. El año era 1948. El mundo salía todavía del shock de la Segunda Guerra Mundial. Los imperios coloniales se desmoronaban con estrépito. En los despachos de Washington y Moscú, hombres de traje oscuro trazaban nuevas fronteras sobre mapas que todavía olían a pólvora. El mundo se dividía en dos bloques, y entre esos dos bloques había una zona de sombra, una tierra de nadie invisible, donde operaban personas que no existían oficialmente, que no tenían nombres fijos, que cruzaban fronteras con documentos que desaparecían poco después de ser utilizados. Australia, en ese momento, no era la potencia económica que conocemos hoy. Era un país joven, periférico, que miraba hacia Gran Bretaña con una mezcla de lealtad colonial y ansiedad identitaria. Pero su posición geográfica lo hacía estratégicamente valioso, en el extremo sur del Pacífico, con costas que miraban hacia la Antártida por un lado y hacia Asia por el otro. En ese contexto, ciertas personas encontraban en Australia un refugio conveniente. Un lugar lo suficientemente alejado del centro del tablero como para ser invisible, pero lo suficientemente conectado como para ser útil. La ciudad de Adelaida, capital de Australia Meridional, era en 1948 una ciudad tranquila, conservadora, casi provinciana. Sus habitantes se enorgullecían de su orden, de su limpieza, de sus iglesias de piedra y sus jardines impecables. Era el último lugar del mundo donde uno esperaría encontrar un espía. Y quizás precisamente por eso, era el lugar perfecto. La playa de Somerton queda a unos 15 kilómetros al sur del centro de Adelaida. En 1948 era un lugar de recreo frecuentado por familias locales, pescadores y parejas que buscaban el fresco del Golfo de San Vicente durante los calurosos veranos australianos. No había nada extraordinario en ella. Era, en todos los sentidos, una playa ordinaria. El primer personaje de esta historia no tiene nombre. O más bien, tiene muchos nombres posibles, y ninguno verificado. Era un hombre de mediana edad, de constitución atlética, de entre 40 y 50 años según los médicos que lo examinaron. Tenía las piernas bien desarrolladas, como si hubiera pasado gran parte de su vida caminando o corriendo. Sus manos eran delicadas para alguien de su complexión. Sus dientes habían sido atendidos por un dentista de considerable calidad, probablemente europeo. No tenía ninguna identificación encima. Ninguna cartera. Ningún documento. Ningún billete.
Y sin embargo, su ropa era de corte excelente, un traje de color marrón oscuro, camisa, corbata, zapatos lustrados con esmero. La ropa de un hombre que sabía presentarse. La ropa de un hombre que quería pasar inadvertido entre cierto tipo de personas. La segunda figura de esta historia es una mujer. La llamaremos, como lo hizo durante décadas la prensa y los investigadores, la mujer de la playa. Su nombre real se conoce hoy, aunque durante años permaneció protegido. Era enfermera. Vivía relativamente cerca de Somerton. Y, como veremos, tenía conexiones que nadie supo explicar satisfactoriamente durante mucho tiempo. La tercera figura es una ausencia, el autor del mensaje cifrado que se encontró en el bolsillo secreto del muerto. Una secuencia de letras mayúsculas, dispuestas en filas irregulares, que no corresponde a ningún idioma conocido, que no ha podido ser descifrada por criptógrafos de ninguna nación, y que sigue siendo, hasta el día de hoy, uno de los mensajes codificados más famosos y más misteriosos de la historia moderna. Ha terminado. O quizás, está empezando. Para entender lo que ocurrió en la playa de Somerton, es necesario retroceder varios años. Porque nada de lo que sucedió ese primer día de diciembre de 1948 puede comprenderse sin conocer el contexto en que se produjo. Y ese contexto es, en muchos sentidos, más perturbador que el propio crimen. Estamos en los primeros años de lo que la historia llamaría la Guerra Fría. El telón de acero había descendido sobre Europa apenas 3 años antes. La Unión Soviética había detonado su primera bomba atómica en agosto de 1949, apenas meses después del evento que nos ocupa, pero los servicios de inteligencia occidentales ya sabían, o sospechaban, que ese momento estaba próximo. Los espías soviéticos habían penetrado los laboratorios de los Álamos. Los códigos secretos se comprometían. La paranoia circulaba por los pasillos de los ministerios como un gas inodoro e invisible. En ese clima, Australia había comenzado a jugar un papel que sus propios ciudadanos apenas conocían. Bajo acuerdos secretos con Gran Bretaña y Estados Unidos, el país se había convertido en uno de los nodos del sistema de inteligencia conocido como UKUSA, luego conocido como Five Eyes. Ciertas bases en el interior australiano captaban señales de radio del Pacífico y de Asia. Ciertos puertos recibían barcos cuyo manifiesto de carga no correspondía exactamente a lo que transportaban. Y ciertas personas llegaban al país bajo identidades que no resistirían un escrutinio demasiado minucioso. Sabemos, gracias a documentos desclasificados parcialmente por el gobierno australiano en los años 90, que entre 1946 y 1950 al menos 15 individuos de origen europeo no identificado ingresaron a Australia mediante canales no convencionales. No sabemos qué hacían. No sabemos para quién trabajaban. En al menos 3 casos, murieron en circunstancias que los informes oficiales clasificaron como causas naturales indeterminadas. Una formulación que, en el lenguaje de los expedientes de inteligencia, tiene un significado muy específico. Según los testimonios que recopiló el detective Alan Gobert, un investigador que trabajó en este caso de manera extraoficial durante más de 2 décadas y cuyos apuntes permanecen en manos privadas, el hombre de Somerton llegó a Adelaida probablemente en octubre de 1948. Es decir, entre 6 y 8 semanas antes de que su cuerpo fuera encontrado en la playa. Gobert, cuya identidad conocemos gracias a una serie de cartas filtradas a la prensa en 2003, sostenía que el hombre había viajado en tren desde Sydney, que había ocupado una habitación de pensión en el barrio de Glenelg, muy próximo a Somerton, pagando en efectivo y sin dejar nombre registrado, y que durante esas semanas había mantenido al menos 2 reuniones con una persona cuya descripción, reconstruida a partir de un testigo anónimo que contactó a Gobert en los años 70, correspondía a un individuo de origen centroeuropeo, probablemente checo o húngaro. ¿Qué hacía ese hombre en Adelaida? ¿Qué información llevaba consigo? ¿A quién esperaba encontrar? Las respuestas a estas preguntas no están en los archivos oficiales. Pero hay indicios. Hay fragmentos. Hay piezas dispersas que, si uno las sostiene todas al mismo tiempo bajo la luz correcta, forman algo parecido a un patrón. Uno de esos indicios es el libro. El Rubaiyat de Omar Khayyam es un poemario medieval persa, traducido al inglés por Edward Fitzgerald en el siglo XIX, que se convirtió en uno de los libros más publicados y más leídos del mundo anglosajón entre 1880 y 1950.
Era el tipo de libro que cualquier persona culta podía tener en su estantería sin despertar la menor sospecha. Era, en otras palabras, el tipo de libro perfecto para ocultar un mensaje. El uso de libros como herramientas criptográficas tiene una historia larga. El llamado código de libro consiste en acordar de antemano una edición específica de un texto y luego transmitir mensajes mediante referencias numéricas a páginas, líneas y letras de esa edición. Si ambas partes tienen el mismo libro, el mensaje es perfectamente inteligible. Si no lo tienes, el código es imposible de descifrar. El Rubaiyat de Omar Khayyam. Primera edición de Fitzgerald. Sin anotaciones visibles. Con una numeración de teléfono escrita a lápiz en la contraportada. Y, en la última página, la frase Tamam Sud, arrancada. Ese libro fue encontrado, de manera extraordinariamente casual, en el asiento trasero de un automóvil aparcado cerca de la playa de Somerton. El automóvil pertenecía a un hombre que aseguraba no saber nada de nada. El número de teléfono escrito en la contraportada correspondía a la mujer que la investigación posterior identificaría como la mujer de la playa. En los meses previos al hallazgo del cuerpo, según documentos filtrados al investigador independiente Stuart Mackenzie en 1998, la Oficina de Lacio, el Servicio de Inteligencia Interior australiano, fundado apenas en 1949 pero operativo en la práctica desde un año antes, había recibido al menos 2 alertas sobre posibles agentes extranjeros en la zona de Adelaida. Las alertas provenían de fuentes no especificadas, pero el lenguaje de los informes sugería que la información llegaba de algún punto de la red UCUSA. Una de esas alertas mencionaba a un individuo descrito como portador de material sensible de carácter cifrado, de origen soviético o afín. La segunda alerta era más vaga, pero incluía una descripción física que algunos investigadores han señalado como compatible con la del hombre encontrado en Somerton. ¿Era el hombre de Somerton un agente soviético? ¿Era un desertor que intentaba entregar información al oeste? ¿Era un doble agente atrapado entre 2 lealtades? ¿Era, acaso, un agente occidental que había sido comprometido? Cada una de estas hipótesis tiene sus defensores. Ninguna tiene pruebas definitivas. Todas son compatibles con los hechos conocidos. Lo que sí sabemos es que alguien, con notable eficiencia, se aseguró de que el hombre no pudiera ser identificado. Las etiquetas de su ropa habían sido cortadas. No llevaba ningún documento. No había registros migratorios que correspondieran a su descripción. No había nadie que reclamara su cuerpo. Era como si hubiera sido diseñado, desde el principio, para no existir. Eran las 6:45 de la mañana cuando John Lyons y su esposa, que paseaban por la playa de Somerton antes de que el calor del verano austral se volviera insoportable, vieron el cuerpo. Estaba recostado contra el muro de piedra que delimita el paseo marítimo, con las piernas extendidas y los brazos laxos a los lados. Desde lejos parecía dormido. De cerca era inmediatamente evidente que no lo estaba. No había señales de violencia externa. No había sangre. No había marcas en el cuello que sugirieran estrangulamiento. La expresión del rostro era, según describieron varios testigos, de una serenidad casi perturbadora. Como si el hombre hubiera decidido, en algún momento de la noche anterior, recostarse sobre esa playa y sencillamente dejar de estar. La policía llegó a las 7:20. El detective inspector Richard Len, un hombre de procedimientos, de formularios, de confianza absoluta en el método, fue asignado al caso esa misma mañana. Según sus propias notas, que permanecieron selladas hasta 1994, la primera sensación que tuvo al acercarse al cuerpo fue la de estar ante algo que no encajaba. No de una manera que pudiera articular en ese momento. Solo una incomodidad, una disonancia, como cuando una nota musical está apenas un semitono desafinada pero es suficiente para que el oído perciba que algo no está bien. El hombre tenía una colilla de cigarrillo entre los dedos. Había fumado en algún momento de la noche, y el cigarrillo se había consumido mientras él permanecía inmóvil. Las investigaciones posteriores mostraría que la marca correspondía a una mezcla de tabaco inusual en el mercado australiano de la época. Inusual, pero no imposible de encontrar. El detalle fue registrado, archivado, y posteriormente ignorado por la investigación oficial. Fue uno de los primeros de una larga serie de detalles que no encajaban y que, sistemáticamente, fueron archivados e ignorados.
La autopsia fue realizada por el patólogo John Cowen en el transcurso de la misma tarde. Sus conclusiones fueron, en el mejor de los casos, desconcertantes. En el peor, aterradoras. Las conclusiones formales indicaban una congestión severa de los órganos internos, consistente con envenenamiento, aunque no se encontró veneno identificable en el sistema del difunto. Los venenos que producen ese patrón específico de congestión orgánica incluyen varios compuestos que, en 1948, eran conocidos en los laboratorios de química militar pero no disponibles para el público general. Algunos de ellos no dejan rastro en los análisis toxicológicos de la época. El corazón presentaba anomalías. El hígado estaba significativamente agrandado. Los riñones mostraban signos de haber sido sometidos a un estrés agudo. Todo ello era compatible con un envenenamiento. Nada de ello era compatible con una muerte natural. Y sin embargo, el informe oficial no determinó la causa de la muerte. Lo catalogó simplemente como indeterminada. Una palabra que, en la jerga forense, tiene un peso enorme. Significa, sabemos que algo ocurrió aquí, pero no podemos, o no queremos, decir exactamente qué. El detective Len escribió en sus notas personales, la causa de muerte ha sido declarada indeterminada. Yo tengo mis propias conclusiones. Pero mis conclusiones no son algo que pueda poner en un informe oficial. Fue durante un segundo examen del cadáver, realizado semanas después, cuando un técnico notó algo que había pasado inadvertido en la primera inspección. En el dobladillo interior del pantalón del hombre, cosido de manera profesional, casi invisible, había un pequeño bolsillo. Y dentro de ese bolsillo, enroscado con cuidado, había un diminuto trozo de papel. El papel medía aproximadamente 2 centímetros por 1 centímetro. Estaba impreso, no escrito a mano. Las dos palabras impresas en él eran, Tamam Sud. La tipografía correspondía a una edición específica del Rubaiyat de Omar Khayyam publicada en Nueva Zelanda por la editorial Bicombe & Tunes. Una edición de la que se creía que existían muy pocos ejemplares en circulación. La búsqueda de esa edición específica comenzó de inmediato. Y fue entonces cuando ocurrió algo que los investigadores describieron, con diferente grado de eufemismo, como una coincidencia extraordinaria, un golpe de suerte inesperado, o, en la versión más honesta del detective Len, algo que me pareció demasiado conveniente para ser accidental. Un hombre anónimo, que nunca fue identificado públicamente, se presentó en la comisaría de Glenelg afirmando que había encontrado un libro en el asiento trasero de su automóvil. Un libro que nadie había puesto allí. Un libro que correspondía exactamente a la edición buscada. Un libro del que alguien había arrancado la última página, precisamente la página que contenía las palabras Tamam Sud. Y un libro cuya contraportada tenía escrito a lápiz un número de teléfono, y debajo de él, una serie de letras mayúsculas que no formaban ninguna palabra conocida en ningún idioma. El número de teléfono era el de una mujer que vivía en el barrio de Glenelg. Cuando la policía la visitó, ella reconoció el libro. Reconoció haber tenido una copia de esa edición. Pero aseguró haberla regalado hacía años a un conocido. Su reacción al ver la fotografía del cadáver, una reacción que los testigos presentes describieron de maneras sutilmente diferentes entre sí, pero que coincidían en caracterizar como inusualmente controlada para las circunstancias, quedó registrada pero no fue seguida con la persistencia que el caso requería. Su nombre fue protegido. Sus conexiones, nunca investigadas en profundidad. Y así comenzó una de las omisiones más inexplicables de toda la historia del caso. Las letras encontradas en la contraportada del libro forman 5 filas de caracteres. Los criptógrafos que las examinaron durante los años siguientes al hallazgo, algunos de ellos veteranos del Centro de Descifrado de Bletchley Park, donde los mejores matemáticos británicos habían roto los códigos enigma alemanes durante la guerra, declararon unánimemente que no correspondían a ningún sistema criptográfico conocido. La secuencia, tal como fue registrada en los documentos policiales, rezaba aproximadamente así: Berguabab, Mliaoy, Guten Samsgab, Untwimpanet, Mliaboayak. Cada fila comenzaba con mayúsculas, como si fueran iniciales. Los análisis estadísticos de frecuencia de letras no correspondían a ningún idioma europeo, ni a los patrones conocidos de los principales sistemas de cifrado de la época.
Hay quienes han sostenido que las letras son iniciales de palabras, un acrónimo de un texto más largo, cuyo original nunca fue encontrado. Hay quienes las han interpretado como coordenadas geográficas. Hay quienes han propuesto que corresponden a los acordes de una pieza musical. Y hay quienes simplemente han dicho que estamos ante el trabajo de alguien que sabía exactamente lo que hacía, crear un código que solo pudiese ser interpretado por una única persona, con un único libro, en un único momento. Ese momento nunca llegó. O si llegó, nadie lo documentó. Y el código permanece sin descifrar. En los meses que siguieron al hallazgo del cuerpo, la investigación oficial progresó en el único sentido que el caso permitía, hacia la incertidumbre. El hombre no pudo ser identificado. El veneno no pudo ser determinado. El código no pudo ser descifrado. Y el origen del libro, como había llegado al automóvil de aquel hombre anónimo, nunca fue establecido. Pero mientras la investigación oficial se estancaba, otra investigación se desarrollaba en las sombras. Según documentos que no fueron desclasificados hasta principios del siglo XXI, y que el gobierno australiano ha reconocido solo de manera parcial y reluctante, el Lacio había abierto su propio expediente sobre el caso Somerton desde al menos enero de 1949. Es decir, apenas un mes después del hallazgo del cadáver. ¿Qué investigaba el Lacio? Los documentos desclasificados son deliberadamente vagos. Hablan de elementos de posible interés para la seguridad nacional. De conexiones con redes de inteligencia extranjera no especificadas. De individuos de procedencia europea con historial de actividad en zonas de conflicto. El lenguaje es el lenguaje de la burocracia de la inteligencia, preciso en su sintaxis, evasivo en su semántica. Dice exactamente lo suficiente como para que nadie pueda acusarte de mentir, y exactamente lo poco suficiente como para que nadie pueda saber la verdad. Lo que sí sabemos, porque está en los archivos policiales regulares, no en los expedientes de Lacio, es que la mujer de la playa fue visitada por la policía en al menos 3 ocasiones distintas durante 1949. En ninguna de esas visitas proporcionó información que hiciera avanzar la investigación. En ninguna de esas visitas fue presionada más allá de lo que ella misma decidía contar. Años después, en conversaciones privadas que fueron transcritas sin su consentimiento por un periodista de investigación que no reveló su nombre hasta su propia muerte en 2008, ella habría admitido algo. No una confesión. No una revelación. Solo esto, que conocía al hombre. Que lo había conocido en circunstancias que no podía explicar. Y que lo que sabía era suficiente para poner en peligro a personas que aún vivían. Entre 1949 y 1952, según los apuntes del ya mencionado detective Alan Gobert, quien trabajó el caso de manera obsesiva durante el resto de su vida profesional, se produjeron al menos 4 reuniones entre representantes del Lacio, un oficial no identificado de la inteligencia británica que operaba bajo la cobertura de attaché cultural en la Embajada de Londres en Canberra, y personas cuyos nombres nunca aparecieron en ningún registro público. El propósito de esas reuniones, según la inferencia de Gobert construida a partir de fragmentos de correspondencia que obtuvo de fuentes que nunca reveló, era decidir qué hacer con el caso. No cómo resolverlo. ¿Qué hacer con él? La distinción es crucial. Resolver un caso significa encontrar la verdad y hacerla pública. ¿Qué hacer con un caso significa algo completamente diferente? Significa decidir cuánta verdad puede hacerse pública, cuánta debe permanecer enterrada, y cómo construir una narrativa oficial que sea suficientemente plausible para satisfacer la curiosidad pública sin revelar lo que nadie puede saber. La conclusión a la que llegaron esas reuniones, según Gobert, fue la siguiente: el caso debía permanecer abierto. No archivado, no resuelto, sino permanentemente abierto. Porque un caso abierto puede siempre ser explicado con la coartada de la investigación en curso. Un caso archivado, en cambio, puede ser revisado. Y una revisión, en este caso particular, podía conducir a lugares muy incómodos para personas muy poderosas. Durante décadas, el caso pareció destinado a permanecer exactamente donde estaba, en ese limbo entre el misterio genuino y la conspiración indemostrable. Pero a mediados de la segunda década del siglo XXI, algo cambió. Cambió porque la ciencia avanzó de una manera que nadie había anticipado cuando el hombre fue enterrado en el cementerio de West Terrace bajo una lápida anónima en 1949.
El análisis de ADN. La genealogía genética. La posibilidad de comparar el perfil genético de un cadáver con las bases de datos de millones de personas que habían enviado muestras de saliva a empresas de análisis genético por razones puramente familiares o de curiosidad personal. Esta tecnología, que no existía en 1948, y que apenas comenzaba a ser aplicada a casos no resueltos en los años 2010, iba a cambiar las reglas del juego. En 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Adelaida, liderado por el profesor Derek Abbott y apoyado por expertos forenses internacionales, solicitó y obtuvo la exhumación del cuerpo. Después de 70 años bajo tierra, los restos conservaban material genético suficiente para construir un perfil de ADN. Ese perfil fue introducido en las bases de datos genéticas disponibles. Los resultados no fueron inmediatos. No fueron dramáticos. No fueron una revelación fulminante. Fueron, como suelen ser las revelaciones verdaderas, graduales e incómodos. Primero aparecieron coincidencias parciales. Luego, parientes lejanos. Luego, una cadena de conexiones genealógicas que comenzaba a apuntar hacia una región específica del mundo, Europa Central. Más concretamente, los países que, en 1948, estaban a punto de caer definitivamente bajo la esfera de influencia soviética. En el año 2022, el profesor Abbott anunció públicamente lo que su equipo creía haber establecido: una identidad provisional. Un nombre. Una historia. Una procedencia. Lo anunció con todas las cautelas académicas apropiadas, reconociendo que la certeza absoluta era imposible. Pero el nombre que propuso, el nombre que sus investigaciones sugerían como el más probable, fue suficiente para que ciertos archivos comenzaran a ser revisados con renovada urgencia en al menos 3 países distintos. No voy a pronunciar ese nombre aquí, no porque no lo sepa, sino porque en el momento en que se pronuncia un nombre, la historia cambia. Y esta historia, como habrán intuido, todavía no ha terminado. Permítanme salir por un momento del relato y hablarles directamente. Porque hay algo en este caso que va más allá del misterio policial, más allá de la intriga de espías, más allá incluso de la pregunta de quién era ese hombre y quién lo mató. Hay algo en este caso que dice algo fundamental sobre la condición humana en el siglo XX. Y sobre cómo las sociedades lidian con la muerte de aquellos que decidieron, o fueron obligados, a vivir sin nombre. En la historia moderna hay otros casos similares. El soldado desconocido, cuya tumba existe en casi todas las capitales del mundo occidental, es la versión institucionalizada de este mismo fenómeno, la sociedad reconociendo que ha habido personas que murieron por causas que no podemos o no queremos nombrar, y que merecen sin embargo una forma de memoria, aunque sea anónima. La tumba del soldado desconocido es un monumento a la paradoja, honrar precisamente a quien no puede ser honrado por su nombre. El hombre de Somerton es algo diferente. No murió en un campo de batalla. No murió con uniforme. No murió en el contexto de una guerra declarada que la sociedad pudiera reconocer como tal. Murió en una playa tranquila de un país tranquilo, en un momento en que oficialmente no había guerra. Y la sociedad que lo encontró no supo qué hacer con él, literalmente, no supo dónde encajarlo en sus categorías. No era un criminal identificado. No era un ciudadano identificado. No era un soldado. No era un turista. Era algo que las categorías existentes no cubrían. Esto nos habla de algo profundo sobre cómo las sociedades construyen su relato de sí mismas. Las categorías que tenemos para clasificar a los muertos son, en realidad, las categorías que tenemos para clasificar a los vivos. Y cuando alguien no encaja en ninguna de ellas, no es solo el muerto quien queda sin lugar, es la sociedad que queda expuesta en los límites de su propio sistema de comprensión. Hay precedentes históricos que iluminan este caso de maneras reveladoras. El caso del hombre en la máscara de hierro, ese prisionero de la Francia de Luis XIV cuya identidad fue celosamente ocultada durante décadas, sigue sin resolverse definitivamente 4 siglos después, a pesar de que todos los documentos del reinado han sido minuciosamente estudiados. La conclusión que se impone no es que los archivos estén incompletos, sino que alguien se tomó un trabajo extraordinario para que los archivos fueran, en ese punto específico, deliberadamente opacos. O pensemos en el caso de los agentes de la Segunda Guerra Mundial que operaron bajo identidades completamente construidas durante años, y que en algunos casos murieron sin revelar jamás su verdadero nombre.
Hay tumbas en varios países europeos que contienen los restos de personas cuyos nombres reales nadie conoció. Personas que vivieron toda una vida adulta siendo, en el sentido más literal, otra persona. La Guerra Fría multiplicó este fenómeno. La necesidad de mantener redes de agentes que pudieran negar cualquier conexión con sus gobiernos, lo que en la jerga de la inteligencia se llama negación plausible, creó un ecosistema humano de una complejidad moral aterradora. Personas que servían a causas en las que creían o que creían creer, pero que debían hacerlo desde la invisibilidad completa. Personas para quienes la muerte no era solo el fin de la vida, sino también el fin de la identidad, si es que esa identidad había existido alguna vez. El hombre de Somerton, cualquiera que fuese su nombre real, pertenece a ese ecosistema. Fue uno de los invisibles. Y la playa de Somerton fue el lugar donde la invisibilidad se hizo definitiva. Hay una pregunta que este caso nos obliga a hacernos, y que no tiene respuesta fácil. ¿Tienen los estados el derecho de mantener secretos eternos sobre la muerte de personas que actuaron en su nombre? La respuesta instintiva de la mayoría de las personas es negativa. Los muertos merecen sus nombres. Los vivos merecen la verdad sobre lo que ocurrió. La transparencia es un valor democrático fundamental. Pero hay una respuesta alternativa que también merece ser considerada, por incómoda que resulte. Hay secretos cuya revelación puede poner en peligro a personas vivas. Hay contextos en que la verdad completa sobre el pasado compromete la capacidad de actuar en el presente. Y hay casos, este podría ser uno de ellos, en que la protección de ciertos secretos no es un acto de corrupción sino de responsabilidad. No digo que sea así. Digo que merece ser considerado. Lo que sí me parece claro, después de haber examinado este caso en toda su complejidad, es que el silencio no es neutral. El silencio es una decisión. Y las decisiones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de las intenciones de quienes las toman. El hombre de Somerton lleva más de 75 años en su tumba anónima. Y el mundo lo sigue mirando. Lo sigue buscando. Lo sigue nombrando con ese nombre provisional, ese nombre de lugar, el hombre de Somerton, que es en realidad la negación de un nombre. Eso me dice algo. Me dice que la necesidad humana de dar nombre a los muertos, de integrarlos en la red de relaciones y significados que llamamos historia, es más poderosa que cualquier burocracia, que cualquier expediente clasificado, que cualquier decisión tomada en una sala sin ventanas. Llegamos al final de lo que puede contarse. O más exactamente, llegamos al final de lo que puede contarse esta noche. El cuerpo del hombre de Somerton fue exhumado en 2019. Los análisis de ADN continúan. Hay personas en varios países que saben, o creen saber, quién era ese hombre. Hay archivos en al menos 3 gobiernos que contienen información sobre este caso que no ha sido desclasificada. Y hay una mujer, la hija de la mujer que, según todos los indicios, conocía al muerto, que vive todavía, según los últimos reportes, en algún lugar de Australia, con sus propios recuerdos, sus propias preguntas, sus propios silencios. El código sigue sin descifrar. Las 5 filas de letras mayúsculas que alguien escribió en la contraportada de un libro siguen siendo lo que eran, una pregunta formulada en un idioma que nadie puede leer. Quizás algún día un avance en inteligencia artificial, en lingüística computacional, en el análisis de patrones estadísticos, permita romper ese código. Quizás esa ruptura revele algo definitivo. Quizás revele que no había nada que revelar, que las letras eran una distracción, un señuelo, un último acto de alguien que sabía que iba a morir y quería asegurarse de que nadie pudiese saber con certeza por qué. O quizás, como sospecho, el código fue descifrado hace décadas por alguien en algún ministerio de algún país que nosotros nunca sabremos. Y quizás lo que ese código decía fue suficiente para que se tomara la decisión de dejarlo permanecer, para siempre, sin descifrar. El Rubaiyat de Omar Khayyam dice, en sus últimas páginas, que el libro de la vida es uno en el que no podemos modificar las líneas escritas. Que lo que ha de ser ya está determinado, y que la sabiduría consiste en aceptarlo. Tamam Sud, ha terminado. Pero el caso no ha terminado. Y yo me pregunto si terminará alguna vez. Me pregunto si hay casos que no están diseñados para terminarse, sino para permanecer abiertos precisamente porque su abertura sirve a algún propósito que ninguno de nosotros puede ver desde aquí. Esa es la naturaleza de los misterios verdaderos.
No son preguntas que esperan respuestas. Son espejos que nos devuelven, amplificada, la imagen de nuestra propia necesidad de saber. El hombre de Somerton está enterrado en el cementerio de West Terrace, en Adelaida, Australia. Su tumba tiene ahora una lápida. En esa lápida hay un nombre, el nombre provisional propuesto por los investigadores, con todas las incertidumbres académicas que ese nombre conlleva. Pero debajo de ese nombre, alguien ha grabado también esto. Tamam Sud. Ha terminado. O quizás, continúa.